¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Este es un video más de Siciliano en su taller, pero bueno, en este momento no estoy en el taller, obviamente. Me encuentro realizando mis tareas para la empresa Ecoagua. Me mandaron a hacer un service, nada, porque había unas pérdidas en un equipo, de paso que revise el filtro, que esto, que el otro. Y bueno, no me gusta que me mientan en la cara a los clientes, pero de la empresa me dijeron, no confrontes más con los clientes, andá, resolvé, fíjate cuál es la situación, resolvela y venís y haces tu descargo acá. No mi descargo porque haya hecho mal trabajo, al contrario, fui a hacer un service, pero mi descargo corresponde a contar qué encontré, qué vi. Y bueno, después ellos determinan la tarifa, determinan si corresponde o no corresponde cobrar determinados materiales. Bueno, la cuestión es que voy, desarmo una pieza que se llama bypass, que deriva el agua desde la grifería al equipo. Veo que hay una guarnición que hace muchos años que instalo de estos equipos y he instalado muchos y jamás trabajamos con esas guarniciones. Y cuando la miro a la arandela de goma rota, lo primero que dicen las personas estas es, nosotros no tocamos nada. No, no, está bien, está bien. Bueno, pongo una arandela de goma correspondiente, resuelvo la pérdida, le cambio el filtro, qué sé yo, y me voy. Pero me mintieron en la cara, dado que ellos no saben que yo, además de instalador para esta empresa, soy plomero. Y bueno, dejaron entrever como que había pasado algo, que cuando abrían la grifería de la cocina había dejado de prender el calefón. O sea que tenían que ayudarse con otra canilla del baño, por ejemplo, como para que prenda. ¿Qué deduzco? Deduzco que desarmaron el bypass para ver si el equipo estaba entorpeciendo el paso del agua caliente, cosa que el equipo trabaja con agua fría, y lo han hecho tantas veces, o puede que lo hayan hecho una sola vez, la guarnición se las rompió. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron directamente a la ferretería y compraron una. Le quedó perdiendo por todos lados. ¿Por qué? Tienen un espesor determinado. Bueno. Así que bueno, gente, esta es más o menos una historia de lo que se vive día a día con la atención al público. Nada, yo cumplí, reparé, solucioné el problema, comuniqué a la empresa que había visto y bueno, nada, no confronté. Pero les voy a mostrar qué gomita va y qué gomita había. Ustedes saquen sus conclusiones. Bueno, gente, la que va es la de color negro, la que había es la de color blanco. Por eso había tantas pérdidas en el equipo. Y bueno, deduzco que desarmaron el bypass para ver si la cuestión del tema del agua caliente era el equipo y les quedó las pérdidas. Así que nada, consejo, consejo. Bueno, los consejos soy de la idea que sirven si uno los pide. Si no los pide, los consejos no sirven. Pero igual, vamos a llamarle sugerencia. No le mientan al técnico. Por favor, no le mientan al técnico. Saludos.